Valórame estas imágenes también, porque hablando de las consecuencias políticas de Convergencia, ayer por la mañana, precisamente, mira, la pantalla, a las sedes precisamente de Convergencia en Barcelona, se producía una concentración de gente en la que se comían una ristra de chorizos, en fin, hacían un poco, mostraban su más absoluto escándalo por lo que está pasando con el que hasta ayer o anteayer era el presidente de honor de Convergencia Democrática de Manifestación en una sede embargada por la justicia también. Una sede embargada por corrupción, por el caso Palau. Efectivamente, hay analogías históricas que me gustaría mencionar. En el caso de Felipe González y del PSOE, fue el olor a corrupción en aquel momento, ya era insoportable lo que le llevó por delante. En mi opinión, no el GAL ni nada de esto, sino realmente el olor a corrupción. En aquel momento en España había una alternativa, se llamaba Aznar y el Partido Popular, que es el que ganó las elecciones, y por tanto se produjo una alternancia normal, lógica. En el caso de Cataluña, la alternativa más es Junqueras. Que se está frotando las manos, Esquerra. Junqueras es mi opinión, si las cosas no cambian y pueden cambiar, pero realmente es el presidente de la Generalitat futuro, o sea que, digamos, las consecuencias políticas, más allá de las judiciales, que ojalá se sustancien pronto y en la dirección que todos querríamos, que se haga justicia, pero desde el punto de vista político, pues frente fíjate al PP, que era la alternancia al Partido Socialista, la alternancia a Convergencia y a Más, es que no hay otra más que Junqueras. Pero esto Ricardo, es un panorama... Ayer Artur Mas lo que terrible. hacía es ver que todos los partidos políticos están sumidos en casos de corrupción y poco más o menos que decir, esto a nosotros no nos va a afectar. Quiero que lo veáis y te voy a preguntar a ti, Joaquín, cómo lo veis, porque a mí desde luego me parece muy sorprendente que prácticamente sea una justificación lo que hizo ayer el señor Mas con la corrupción. Superados están. Todos los partidos políticos, prácticamente sin excepción, tienen problemas con la justicia. Los ciudadanos de Cataluña tienen que estar descontentos, incluso de ellos tristes y algunos cabreados por lo que han visto ahora. Pues sí. Como me imagino, pues los ciudadanos españoles por, yo qué sé, pues por lo de Gürtel, ¿no? O los andaluces por los fondos que han salido de los EROs y de otras muchas cosas. Y algunos otros pues por lo que está pasando, lo que pasó en el ámbito de la monarquía, concretamente pues con el caso de Iñaki Urdangarín. ¡Hala! Ni se lo cree, ni se lo cree. El mal de muchos, epidemia. Quiere decir, ¿no? Eso quiere decir este señor. Pues la epidemia se lo va a llevar por delante, a mi modo de ver. A él y a su partido. Sin duda. Y he leído un artículo muy analítico sobre los resultados de las elecciones de 2012, las últimas, ahí en Cataluña, y no está muy claro el trasvase de votos. De hecho, la subida de Ciudadanos es mucho más causa de la pérdida de votos de CiU en las periferias de las ciudades que del PSC, como pensábamos todos. Por lo tanto, ahí hay mucho movimiento. No creo que por muy bien que le vaya a Esquerra Republicana vaya a sacar ni de lejos mayoría absoluta. Y es más, Esquerra Republicana y CiU no van a llegar ni de lejos a la mayoría absoluta. Entonces, si alguna vez se despiertan estos zombies de la Izquierda Unida, porque estos están completamente zombies, pero algún día se darán cuenta que van en muy malas compañías. Joaquín, según la última encuesta del periódico Cataluña, irrumpiría Podemos en el Parlamento. Pero Podemos no es separatista. Pero podrían hacer una mayoría de izquierda radical. Es lo que dice Joaquín. Podemos no es separatista. Claro, y si Izquierda Unida fuera sensata, tampoco lo sería, y por tanto es a lo que va Joaquín. Yo creo organizar una izquierda española. No pienso en gobernabilidades, pienso simplemente en que con este juego se han quedado sin posibilidades de llevar adelante ningún juego peligroso de independencia. Por lo tanto, cuanto peor, mejor. Bueno, y quiero que veas, Jaime, porque aquí también se ha dicho, evidentemente, esto que le está pasando a Jordi Pujol a una escala mucho menor, porque no hay un entramado de hijos montándoselo a lo grande, le pasó al propio Artur Mas, que iba muy tocado ayer a la entrevista con el presidente del gobierno de España. Y resulta que es que Artur Mas también tuvo una herencia oculta al fisco. Vamos a ver los detalles. Probablemente el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se imaginaba cuando llegó la rueda de prensa tras su reunión con Rajoy que terminaría respondiendo a una cuestión más que incómoda. Una periodista le preguntó por el origen del dinero que heredó de su padre y que estaba oculto en paraísos fiscales.
Mas respondió ofendido. Si hay alguna sospecha concreta que me afecte a mí, ustedes me la dicen y yo la intento responder. Y entonces todo el mundo esperaba una respuesta, que nunca llegó. Yo en su momento di todas las explicaciones que podía dar en lo que me afectan exactamente a mí. Y no puedo dar más, porque no hay más, ¿no? Contra mí se hicieron acusaciones determinadas muy graves, por cierto, y no se ha podido demostrar nada. Los hechos ocurrieron en 2008 cuando Artur Mas apareció en un listado de españoles con cuentas ocultas en el paraíso fiscal de Liechtenstein. La cuenta había sido abierta por el padre de Artur Mas y estaba a nombre del presidente de la Generalitat y de sus hermanos. Aquel año, la agencia tributaria imputó a Artur Mas un delito fiscal por esconder 823.262 euros al fisco. La policía investigó entonces a la familia Mas y descubrió que el padre tenía también una cuenta en un banco suizo con más de 2 millones de euros, sin poder justificar su origen. El presidente aseguró que ese dinero provenía de la venta de la empresa de ascensores de su padre, pero más tarde se descubriría que la empresa no se vendió, sino que fue liquidada por quiebra. Artur Mas tuvo que volver a dar explicaciones. En esta ocasión, atribuyó ese dinero a la venta de otros negocios de la familia. El gobierno de Zapatero salió al quite y dio una rápida solución al asunto. La ministra de Economía de entonces, Elena Salgado, ofreció a Artur Mas regularizar el dinero en paraísos fiscales haciendo una declaración de la renta paralela, por la que Mas tuvo que pagar tan solo el 16% de lo defraudado. Y asunto resuelto. Curiosa coincidencia la del presidente de la Generalitat y su padre político, Jordi Pujol. Los dos con dinero en paraísos fiscales procedentes de jugosas herencias. Joaquín, ¿tú has tenido un padre que te heredara millones en Suiza? Hombre, ojalá lo hubiera tenido. Ocultos al fisco, digo. Ocultos al fisco. No, ocultos al fisco no. Porque esto de ser político en Cataluña o presidente de la Generalitat parece que es que va de suyo. Hace muchos años. No, pero digo con cantidades importantes, millonarias. Concretamente, 16.000 euros y una casa y un piso. Eso es lo que. Pero no te parece una coincidencia. Es lo normal, además. Sí, pero ¿te parece una coincidencia padres que tengan dinero oculto al suizo, al fisco y que sean presidentes precisamente de una institución como la Generalitat? Es que estos son herederos de una llamada burguesía catalana que lleva haciendo chapuzas muchísimos años en este país. ¿O qué te crees? ¿Que el dinero de Francisco... ¿cómo se llama? No, el de antes de la guerra, el que se pasó de... Francesc Macià. ¿No? No, Francesc Macià no, el otro. Bueno, ahora me acordaré. Cambó. Francesc Cambó, ¿qué te crees? ¿Que no tenía muchísimo dinero fuera también? Tanto dinero tenía fuera que aportó muchísimo dinero al golpe de Estado de Franco. Es que aquí lo que hay que ver es que las relaciones entre Jordi Pujol, padre, y Artur Mas no son simplemente relaciones políticas, es que eran dos sagas familiares estrechamente vinculadas, hasta el punto de que el dinero de la familia del señor Artur Mas estaba vinculado al dinero de la familia de Jordi Pujol. El padre era el testaferro que tenían en Suiza. Es que era el testaferro, el padre de Mas de la familia Pujol. Es que ese es un dato que no es un dato menor. Y a partir de ahí, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Lo que pasa si la parte que corresponde al señor Jordi Pujol está contaminada, todo aquello que está vinculado a la parte contaminada de Jordi Pujol queda igualmente contaminado, por mucho que en su día pudiera dar explicaciones. Y tengo la sensación, además, que en su día el Partido Socialista, el gobierno del señor Zapatero, al señor Mas le echó un capote. Pero le echó un capote muy claro por aquello de que era un factor clave para la estabilidad del país y todas estas mandangas que hemos visto con el PP y con el PSOE. A ver, Alfonso y Antonio. Bueno, 4 cosas. Una, yo, de lo que dijiste antes de la Fiscalía, yo creo que es por lógica política. Es decir, yo creo que hay un deseo consciente, constante, permanente y a futuro de no actuar como un elemento enervante. Es decir, que si la Fiscalía parece muy motivada en este asunto o en los medios de comunicación se la presenta como tal, que lo tendría que hacer, pues aquí hay mucho miedo en Moncloa a que de repente empiecen... nos echan encima los fiscales, el ministro no sé qué y Rajoy. Yo creo que eso lo han pensado y lo han hablado porque lo he oído. 2, hay un telón de fondo que es CIU. Es decir, claro que ahora CIU hace una maniobra consciente de dejar el tema en la familia Pujol y se le ha quitado la manta a los Pujol, pero sin el paraguas de CIU y de eso, esto no es posible hacerlo, este tipo de negocios. Estos negocios se hacen con las distintas consejerías, con los distintos ayuntamientos y de este tipo. 3, respecto a Artur Mas, sí tiene razón él en una cosa. Lo que se ha dicho aquí es verdad y lo de su padre es verdad, pero no se ha probado en ningún momento, ni siquiera desde el año pasado, que él tuviera cuentas fuera en este momento. Y 4,
como decía, os acordaréis, los que seáis de mi generación, de Jorge Cafrune, aquel que contaba aquello del payador perseguido, ¿no? Y decía, la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. A estos de los coches y del dinero, a los Pujol les ha podido la vanidad. Y la vanidad, porque se han comportado como un nuevo rico. La voracidad es de tal nivel, lo de los coches, lo de los puertos en el exterior, lo de los yates. Y después, si hay otra cosa más, un paréntesis, casi siempre que se les ha pillado, aparece en los informes de los movimientos de dinero, lo traían aquí. O sea, los movimientos con la novia, la exnovia, en el Porsche, esas maletas, eso que se llama maletín, ¿por qué miras eso? Y te doy una mangurrina por haberme abierto el capó, esa cosa que el idiota, que es cuando empieza la historia, es porque traía dinero de Andorra a Madrid. Pero yo creo que hay algo ahí, porque más allá de la vanidad o la lujuria, que tiene un punto... No, la lujuria cero, no. Vamos a ver. La lujuria es otra cosa. Pero ¿por qué lo hacen? Pues porque lo hacen porque tienen un sentimiento pleno de impunidad, es decir, porque tienen la sensación de que están protegidos por todo lo que es las ramificaciones del aparato del Estado. Es decir, somos los Pujol, a los Pujol no nos van a tocar porque Madrid nos tiene más miedo que un nublado. No, pero el Palau es igual, Jaime. Si tú miras, por tanto, a seguir para adelante. Si tú miras los faxes y los emails que se intercambian entre la gente del Palau y FCC, por decir una empresa importante y respetable, son sonrojantes. Pero por lo mismo. Pero son sonrojantes. Desde aquellos de estoy haciendo submarinismo en el Pacífico Sur y he visto un pececito, un alto ejecutivo de una gran empresa nacional que le dice, con el lateral parece que lleva la bandera catalana y te mando la foto. Bueno, a ver si me arreglas la línea 9 del metro. En el mismo email, oiga, por Dios. Alfonso. Oiga, por Dios. Y después, una cosa, y después lo de los mensajes yo digo, en el caso de FCC me acuerdo de algunos, me parece que era FCC, en que le dice, oye, que yo tengo que empezar a repartir ya, pagarme ya los 12 millones de los que faltan, ¿no? Que tengo que empezar a repartir. Oye, quiero Ferrovial. Ferrovial, perdón. Has dicho FCC. Florentino, mil perdones, no tiene nada que ver contigo. A lo Madrid. Viva el Madrid. Pero quería yo preguntaros, porque se está desarrollando en estos momentos esa comisión en el Parlamento de Cataluña, esa reunión de urgencia de todos los grupos, y Convergencia y Unió, ha hecho unas declaraciones esta mañana a su secretario general adjunto, Lluís María Corominas, y ha dicho en TV3 en una entrevista que, cuidado, CiU no se va a oponer al que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, acuda al Parlamento de Cataluña a dar explicaciones sobre el dinero que ha confesado tener el extranjero. Saben ustedes que todos los grupos, bueno, Esquerra Republicana a trancas y barrancas ha ido a esa petición que empezó el Partido Popular, Ciudadanos, etcétera, etcétera, y al final Esquerra se ha sumado. Bueno, pues la declaración hasta ahora no han salido todavía a la reunión, pero sí que hay estas declaraciones en TV3. ¿Y cuál es el truco del menruco de lo que puede pasar aquí? Lo que viene a continuación, que ha dicho este portavoz de Convergencia, y es que lo que dice es que esto va a ser una decisión personal de Jordi Pujol. Entonces yo os pregunto, ¿vosotros creéis que si en septiembre lo pide el Parlamento y, como parece previsible, esta mañana la mesa del Parlamento va a decir que sí, que venga a declarar, ¿creéis que Jordi Pujol va a querer ir a declarar al Parlamento? Os pregunto, Osasuna, ¿debería ir? ¿Debe una explicación a los catalanes y a los españoles en el Parlamento? Y dos, ¿creéis que irá? ¿Quedará la cara Jordi Pujol o seguirá parapetado después tras ese comunicado y escondido en la Cerdaña?